Ahí. Señores, son las 21 horas en punto. Es un gusto de verdad recibir a los senadores electos Óscar Andrade y Jorge Gandini, que nos van a acompañar en este rato que tendremos aquí para conversar de diversos temas. Obviamente estamos a una semana, un poquito más de una semana de las elecciones, que va a definir el futuro del país en los próximos 5 años. En esta cosa menos estructurada que un debate como los de los candidatos presidenciales, nosotros pensábamos que teníamos una hora para escuchar, una hora para intercambiar pensamientos de dos proyectos de país diferentes, pero en un mismo país que va a seguir siendo este Uruguay después del próximo domingo. Y agradecerles especialmente porque ambos en sus partidos tienen una trayectoria importante de debate, de apasionamiento, de militancia de muchísimo tiempo. Entonces, nos parecía interesante poder empezar por ahí y retomar lo que veníamos hablando con los colegas. ¿Les resulta raro que hoy que dos actores políticos centrales, importantes, sean vistos como una rareza que se sienten a debatir en un programa de televisión? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y en el agradecimiento está precisamente la respuesta. A mí me parece lo más natural, lo más normal. Con Andrade discutimos muchas veces en el debate parlamentario permanentemente. Somos dos legisladores activos, que estamos en muchos temas. Y el debate, al contrario, enriquece porque le da contenido, ayuda a que en la propia versión taquigráfica de la Cámara quede cuál es el espíritu del legislador. Y el debate, si es respetuoso, si es serio, si es fundamentado, es muy bueno. Yo no me resulta extraño. Sí, para mí, agradecer, saludar a la audiencia. Yo creo que en primer lugar, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme de que el proceso democrático sea un proceso que logre fundamentarse sobre la base de ideas y que no sea lo que resuelva la elección, ni las noticias falsas, ni las emboscadas éticas, ni los millones puestos en la campaña. Para ese propósito, la existencia de debates ayuda. Yo tuve mucha mala suerte rumbo a octubre. Invité a los cabezas de lista de los dos partidos tradicionales a todos y no logramos congeniar posibilidad de debate. Por eso saludo la actitud de Jorge ahora, porque me parece que nos hace bien a todos que podamos exponer ideas, porque en definitiva fortalece que la decisión que vaya a tomar el pueblo uruguayo ahora el 24 sea con la mayor información posible, pueda contrastar las visiones con la mayor profundidad posible. Así que, bienvenido. Hay notoriamente dos proyectos de país en pugna que se van a terminar de definir el próximo domingo. El próximo no, en realidad el otro, porque ya estamos en fin de semana. Un par de líneas centrales sobre cómo definirían cada uno, qué mirada tienen del país del futuro, del país del hoy y cómo transformarlo, para después sí empezar a intercambiar sobre algunos asuntos específicos. El país tiene algunos problemas serios hoy, en un contexto complejo además. No vivimos en una isla, estamos afectados por inestabilidades políticas, pero también por procesos económicos que afectan a la región. Eso no está lejos. Hay que dotar al país de un proyecto sólido, posible, gobernable. Yo creo que nosotros ganamos buena parte de ese proceso, en tanto en la primera elección en octubre se eligió el Parlamento. Y el Parlamento, nadie tiene mayorías, pero nosotros hemos logrado construir una de ellas. ¿Para qué? Bueno, para empezar a cambiar algunos aspectos que son centrales, algunos de mediano y largo plazo como la educación, otros que requieren soluciones urgentes, como son la seguridad pública, y algunas medidas que vayan directamente al corazón de la economía para poder reactivarla. Hoy estamos en un proceso de casi estancamiento, con un desempleo importante, con un déficit fiscal ya inmanejable, con un endeudamiento que ha crecido muchísimo y que nos lleva a pagar todos los años un volumen de dólares solamente de intereses que afectan directamente a la economía. Varios de esos puntos del déficit se los lleva el pago de intereses, porque el déficit todos estos años se ha pagado, se ha cubierto con más préstamos, que el Uruguay, por suerte, tiene la posibilidad de obtenerlos. Hay que entonces cambiar el rumbo, cambiar la mirada. Nosotros tenemos un proyecto que apunta a reactivar la economía,
al encuentro de la sociedad sobre la base de recuperar tolerancia, valores, discusiones serias y empezar a encaminar el país. No va a ser fácil, pero nos tenemos mucha fe. Sí, yo creo que la primera reflexión es acerca de estos 15 años de gobierno frenteamplista. Y ahí es claro que tenemos una mirada notoriamente diferente. O sea, yo escuchaba el debate el otro día acerca de la plata tirada por el Frente Amplio en medio de la discusión. Y bueno, cualquier balance serio tiene que sostener que este Uruguay, el de hoy, tiene boleto estudiantil gratuito que no existía, desparramó la universidad en el interior de manera abierta. Apenas 800 gurises por año entraban a la universidad en el interior del año 2004, hoy entran 4.000, duplica la cantidad de estudiantes universitarios egresados, triplica la cantidad de posgrado. Se hizo una transformación profunda en la matriz energética. La discusión de la energía en Uruguay era el debate de la crisis energética. Se hizo una profunda transformación en telecomunicaciones que coloca a Uruguay entre los 9 principales países en materia de digitalización. Uruguay es el país con distancia en el que más creció el salario real y las jubilaciones, con distancia. El descenso de la pobreza basada en ingresos es notorio, el descenso de la indigencia, haber generado un conjunto de derechos como el derecho a la negociación colectiva, las 8 horas para el trabajador rural, el reglamento de la trabajadora doméstica. O sea, el Uruguay es otro país. 30.000 mujeres se pudieron jubilar gracias a haber modificado el sistema de seguridad social y computado un año por cada hijo. O sea, la primera referencia es, ¿esto es plata tirada o tenemos un Uruguay más justo, menos desigual? Es el punto de partida. Un Uruguay en el que había, en el año 2004, 1.378.842 trabajadores según el INE. Y ahora que perdimos 50.000 puestos de trabajo, hay 1.630.000. O sea, más de 250.000 trabajadores más trabajando hoy ocupados que los que había. O sea, la tasa de empleo, que es la que hay que mirar, estaba en 50 puntos y está casi en 57. Aún en dificultad, en medio de un contexto que es un poco el que decía Jorge, ¿no? Argentina y Brasil cayéndose a pedazos, caída del precio de los commodities, caída de la inversión privada en toda América Latina. En ese contexto, el desempeño de la economía uruguaya, no bajando los salarios, no bajando la inversión social y no aumentando la pobreza, no hay duda de que es un logro. Hacías énfasis, y creo que la oposición ha hecho énfasis en el tema del déficit, para tener una mirada, para ir por los temas económicos. Para el Frente Amplio ha sido un problema, pero no ha puesto la mirada en el déficit en la dimensión que lo ha hecho la oposición. Y allí aparecen cuestiones vinculadas a lo que podría ser o un ajuste o, bueno, cómo piensa el gobierno de la coalición resolver este tema. Eso de la plata tirada, porque terminamos en lo económico. Es la plata desaprovechada. Tuvimos 10 años de una economía que volaba porque el mundo nos dio vientos de cola, nos compraba todo lo que producíamos y a muy buenos precios y el Uruguay creció al 6 al 7%. Y el modelo que llevó adelante el Frente Amplio no generó un desarrollo sustentable, generó un crecimiento y una distribución, en algunos casos clientelar, que cuando se cayó esas posibilidades, porque decían no es viento de cola, no es viento de cola, y ahora que se callaron los chinos, se cayó el mundo que nos beneficiaba, ¿qué es entonces? Ahora es un problema externo. Cuando se cayó eso, no tuvimos cómo salir adelante. En los últimos 5 años el déficit, el país tuvo de déficit 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares. En este último año vamos para 3.000 millones de dólares más. Yo creo que el Frente lo que hizo fue aplicar un criterio con una buena base clientelista, pensando que la gente los iba a acompañar después, y en algún caso sucedió, pero sin invertir ese dinero en un modelo de desarrollo sustentable. No aprovechamos ese tiempo. Hoy llegamos aquí y tenemos que este año pagamos el año pasado cerrado, 2.037 millones de dólares de intereses. De una deuda que cuando el Frente Amplio estaba en la oposición decía que era inmoral y no había que pagarla. Hoy la duplicamos y pagamos de intereses un volumen 3 veces de lo que dedicamos al Ministerio del Interior, que gasta por año 910 millones de dólares. 3 veces solo de un saque. ¿Saben cuánto recauda el IRPF a los trabajadores? ¿Cuánto recauda? Astoria de hecho que recaudaba 300. Después corrigió en la discusión al final que iba a recaudar 500. Recauda 1.960 millones de dólares en el año pasado. Eso y un poco más que aportaron los trabajadores los pagamos de intereses y de vuelta tuvimos que pedir prestado para tapar el agujero. Eso no es un modelo sustentable. Después te pueden venir a decir, gastamos esto, gastamos lo otro. Sí, gastaron.
Pero ¿cuáles son los resultados? Evaluemos los resultados de la calidad educativa que tenemos. Evaluemos los resultados de la seguridad. 270 millones de dólares gastábamos en el 2004, 910 millones de dólares gastamos ahora. Y tenemos más policías, mejor equipados, con mejores salarios, no hacen 8.22, pueden dormir. PADO, con compensaciones salariales, toda una serie de reestructuras, pero el 17 tuvimos 20.000 rapiñas, el 18 30.000 rapiñas, 280 homicidios a 414 homicidios. O sea, la sociedad sigue siendo más violenta y los ciudadanos están cada vez más afectados. ¿De qué me están hablando? ¿Cuál es el éxito? Porque si fuera verdad lo que se está diciendo, nos habrían ganado en primera vuelta. Y la gente quiere un cambio, no está de acuerdo con eso. No sé, quizás todo ese dinero no llegó adecuadamente a la población. Sí, a mí me genera sorpresa que los partidos tradicionales hablen de relación clientelar. Porque en realidad yo me crié en la política, donde cada vez que se abría un club político en mi barrio, ¿no?, lo que había que esperar después que se abría el club político era si iba a ingresar a la intendencia, si le iba a dar una vivienda del banco hipotecario, si lo iban a jubilar aunque no hubiera trabajado nunca. Esa es tan clientelar. Yo soy de Canelones, ¿no? Tuve muchos años viviendo en Canelones. Más de la mitad de los funcionarios de Canelones eran contratados por un año y tenían que rendir cuenta a los diputados de la localidad a los efectos de que seguían siendo contratados. Esa es la relación clientelar que tuvimos toda la vida, en algunos casos pornográficos. Lo de la deuda. La deuda neta está en un 42%, estaba en un 78%. Teníamos una deuda que era del tamaño de todo el producto, con reservas menores en dólares y a corto plazo. Pero lo más curioso es que se hace centro en el tema de la deuda, y la ministra de Economía del Partido Nacional, al área que se dedicó los 10 años que estuvo en el gobierno, era administrar la deuda pública. O sea, Arbeleche, lo que hacía en el marco del Ministerio de Economía, porque me parece que la deuda es el problema principal, era administrar el tema de la deuda pública. Ahora, resultados. Hay 90.000 uruguayos en Uruguay que hoy pueden ver, que antes no podían ver por ser pobres. 90.000, sí, pero sí hizo desde que llegó el Frente Amplio. Está bárbaro, ¿no? Pero sí hizo desde que llegó el Frente Amplio al gobierno. La salud pública era una salud de pobre, donde tenías un carnet de pobre, te ibas a tener... Yo me atiendo en ACE. A mí nadie me cuenta cómo son los hospitales, por lo tanto no puedo cometer el error garrafal que se cometió en el debate acerca de decir que el 8% apenas de las embarazadas está controlada, porque es conocer un poco los hospitales públicos para darte cuenta que eso no es así. Pero la circunstancia de ACE es que no tenían antibióticos. O sea, vos te ibas a atender a salud pública, antes, que no era ACE, ¿no?, a un hospital, y era una timba, te daban un papelito sellado y te decían, venga la semana que viene, capaz tiene suerte. Eso eran los niveles de asistencia que heredamos, no otro. Hay un informe de INMujeres del año 2004 que referencia al trabajo de Juan Pablo Terra del 89 acerca de las dificultades psicomotrices en la infancia por mala alimentación. ¿No? El trabajo de Terra golpeó al sistema político en términos de la exclusión social de la infancia. En el año 2004, un 40% o estaba con dificultades psicomotrices o en alto riesgo en las zonas vulneradas. O sea, ese es el Uruguay que heredamos, no otro. El Uruguay de los 1.300 pesos de salario mínimo nacional, ¿no?, que no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas. Para pensar capacidad de salario que heredamos. O sea, el boleto en Montevideo valía 15 pesos. El jornal del salario mínimo poco más de 40. O sea, heredamos un salario mínimo que alcanzaba para pagarte 3 boletos en Montevideo. Ese fue el punto de partida y no otro. 79.158 jubilaciones que estaban por debajo de 2 bases y prestación y contribución. Cuando se coloca el tema de los jubilados, acordémonos de las jubilaciones de 800 pesos, de 600 pesos, que tenían aumento de 1,5, 2 por año. Esa fue la herencia que tuvimos y no otra. Y desde ahí también tenemos que comparar. Jorge. Los pesos del 2004 son otros, ¿no? En el 2019. 9.50 valía el litro de leche. Sí, sí. 600 pesos, 200 kilogramos de energía. La primera cosa es que es un tanto tramposo tomar para comparar el año 2002, 2003, 2004, porque fueron años de una crisis muy importante que Uruguay tomó. La aftosa no la inventó el partido de gobierno. Y que eso nos generó un enorme problema financiero en el campo, que es el lugar desde donde llegan los máximos recursos, ingresos del país. Pero tampoco generamos nosotros la crisis en la Argentina, que tenía los pesitos acá y como allá tenían el bloqueo, como se llamaba, el corralito, se llevaban los de acá, y eso nos generó un enorme problema financiero. Frente a eso, hubo una reacción, una solución que por suerte se tomó contra la opinión contraria del Frente Amplio, porque hubo que hacer un gran acuerdo, ¿no? Y Vázquez proponía el default. Si hubiéramos hecho lo de Vázquez,
a lo mejor no hubiera ganado el frente, pero el país estaría destrozado hoy, porque hoy tiene gran acceso al crédito y la fama que tiene, porque Uruguay honró sus deudas en aquel momento. Ahora, si mirás del 2004 para adelante, ya reciben el país creciendo y resolviendo muchos de esos problemas, y vinieron años muy buenos de la economía internacional. O sea que yo creo que el Uruguay no empezó cuando el Frente Amplio ganó. Podríamos acá enumerar una cantidad de logros de políticas sociales que tienen años de historia y que no tienen que ver con el Frente. El Frente parece que hubiera hecho la Rambla, que hubiera levantado el hospital de clínica, que hubiera creado la universidad pública. Nada de eso es cierto. Que algunas cosas mejoraron, por supuesto, le tocaron unos años maravillosos. Cuando se acabó la fiesta, empezamos a caer la calidad de las prestaciones, pero además y sobre todo, empezamos a generar esa deuda. ¿A qué se refiere con la calidad de las prestaciones? Cuando dice a caer la calidad de las prestaciones. Claro, es notorio que han caído, pero además, cuando se habla de ACE, bueno, sí que han mejorado las cosas, pero no hemos podido controlar la corrupción de ACE. No nos han dejado investigar como manera de ayudar a corregir, se han tapado, tuvieron varias crisis, varios problemas graves, varios directores que salieron muy mal parados. Bueno, ese volumen de dinero que se generó en ACE a partir de la aplicación de un segundo IRPF, porque va en ese tipo de descuentos que generó una masa económica muy importante para la salud pública, no se ha notado en el desarrollo que la salud debería tener con todo ese esfuerzo. Por eso ahora hay que hacer cosas importantes. Todos estamos planteando reformas importantes en la salud. Yo me siento tentado con los que tenemos. No, yo se lo tentado a entrar al capítulo también. corrupción. Entro un capítulo entero al capítulo corrupción. Me va a encantar discutir el tema corrupción. Pero antes quiero discutir el modelo de exclusión. ¿Modelo de exclusión cuál es? Hubo crisis 2002-2003. En los 90 no hubo crisis, hubo crecimiento económico. Creció 30 y pico de puntos la economía. O sea, hubo un gran crecimiento económico. ¿Cuál fue el resultado de los 90? Arrancamos con un 8% de desempleo y cerramos el año 99 con un 12,9% de desempleo. ¿Qué pasó con el salario mínimo nacional en los 90? El salario real creció mucho menos que la economía, pero el salario mínimo nacional, su capacidad de compra del año 99 era la mitad que la del año 90. O sea, en crecimiento económico demostraron resultados de una política excluyente. Pero además, en la crisis, si uno mide el ingreso nacional bruto disponible, previo a la crisis, la participación de los salarios en el ingreso nacional bruto disponible era de un 30%. A la salida de la crisis del 2002-2003, la participación de los salarios en el ingreso nacional bruto disponible pasó a ser de un 17%. ¿Quién fue el que pagó la crisis en el 2002-2003 por encima de cualquier otro sector? Y en el 2004, hay un dato que se lo olvidó a la calle Po en el debate el otro día. Claro que crecieron las exportaciones en el 2004, crecieron las exportaciones, creció la economía, creció de manera importante. ¿Qué pasó con la pobreza y la indigencia en el 2004? Con crecimiento económico. También creció. Creció la pobreza y creció la indigencia. Los dos datos más sensibles, o sea, a partir del 2003 que entra el repique de la crisis y durante todo el 2004 con crecimiento económico, acompañó el crecimiento económico, crecimiento de la pobreza y de la indigencia. El máximo histórico de indigencia lo tenemos a final del 2004 con 160.000 uruguayos que ganaban lo que no alcanzaba para comer, no en la pobreza, en lo que no alcanzaba para la canasta básica de alimentación. Ese también fue el Uruguay que heredamos, ¿no? Yo quería preguntarles, porque estaban hablando mucho sobre distribución clientelar, el senador Andrade hablaba recién, nada me gusta más que ponerme a hablar ahora de todo lo que se señala como corrupción, etcétera, etcétera. Y hay elementos importantes que a veces se resuelven en muy pocos caracteres en las redes sociales cuando hablamos de dos proyectos de país con dos formas distintas de entender este Uruguay que se viene y con críticas cruzadas de clientelismo y corrupción. ¿Cómo analiza hacia adentro y hacia afuera ese tema? Y se lo digo porque ustedes tuvieron en el último tiempo un caso importante que todavía no se terminó de dilucidar, y no por lo personal, ¿no? Porque a nadie le importa qué tipo de relación afectiva pueda tener un político. Me parece que todavía tenemos esos códigos en el Uruguay. Pero que habla de un canje algún tipo de relacionamiento personal por un número estimado de pasantías o lo que fuere. Gandini además lo toca personalmente en el sentido de que
pertenecía al mismo sector y iba a ocupar la banca. Para hacértela fácil, eso llegó al partido y en 48 horas lo resolvimos. Sendik no lo dejaron ser candidato, pero todavía no lo echaron. ¿De qué querés hablar? Y Bascú y Blas. Y Bascú y Blas. Y bueno, Mazzulo, procesado en segunda instancia por estafa y la propusieron de candidato en Flores. Pero tenés un tenés un vicepresidente que renunció, hizo campaña. Renunció a la banca y no pudo ser candidato por rendir viáticos. Te procesaron el caso de Mazzulo es procesado en segunda instancia. No hay nadie que procesado esté vacunado, en segunda no hay instancia. Nadie que esté vacunado. Y el directorio lo avala para ser candidato en Flores. No hay nadie, no fue la unanimidad, ¿no? No hay nadie que esté vacunado. Nadie puede decir para adelante, ninguno de los míos va a cometer un error o se va a desviar. Nadie. El asunto es cómo lo resolvés. Claro. Vázquez nos prometió que iba a cortar todas las manos. Renunció a la vicepresidencia por no rendir viáticos. Que se metieran por en la eso lata. renunció a la presidencia, por no rendir viáticos y no pudo ser candidato. Renunció a la vicepresidencia por no rendir viáticos. ¿Quién? ¿No? Y tenés que Mazzulo fue procesado en segunda instancia por estafa. De tu vicepresidente. Y el honorable directorio lo propone de que precandidato. Todavía no lo pudieron expulsar. O sea, si uno mira el caso del informe fiscal de la DGI sobre por favor. Pero digo, estamos comparando... Sí, sigamos con el mismo tema, no hay problema, pero no uno sobre el otro, porque si no se escucha a la gente. Está bien, perfecto. A ver, a mí me parece que estamos poniendo en la balanza cosas que pesan muy diferentes. A ver. Que nadie está vacunado de la corrupción, nadie. Que todos somos honestos hasta que no tenemos la oportunidad, es así. Y cuando tenemos la oportunidad, ahí sabemos si somos honestos. Y que podemos poner las manos en el fuego por todos, pero también por alguno podemos quemarnos, es verdad. El partido ha ido procesando, mi partido, algunos desvíos que ha tenido con absoluta claridad. Y la justicia siempre es la que ha determinado. No, el Frente Amplio ha tenido temas, llegaron con un gobierno honrado, un país de primera. Y al que meta la mano en la lata se lo voy a cortar. Yo arranqué con Bengoa y con Astori, por supuesto, que fue su protector, que lo sacó de perder fortunas en la Intendencia de Montevideo con 2 casinos y lo llevó a dirigir 34 e iba a instalar el mismo sistema. Bueno, así terminó Bengoa y varios otros. Y de ahí para acá, bueno, el caso de Pluna. ¿Qué es Pluna? El caso de ANCAP, 800 millones de dólares. Y no lo echaron a Sendik. Es más, lo apoyaron en un plenario. Dijeron que nosotros estábamos cargando contra la figura del vicepresidente desestabilizando el país. Y no pudieron con eso. Ahora ¿quieren buscar algo? Y siempre van a encontrar. No. Siempre van a encontrar. A ver, hay un caso que es indiscutible. O sea, Sendik va a la justicia sin fueros y no se le permite ser candidato a nada. Pero no lo echaron, ¿eh? De vuelta, Mazzulo es procesado en segunda instancia por fraude. Y lo trata el honorable directorio del Partido Nacional. Y lo que decide es avalarlo para que sea candidato a intendente. Cuando cerró la causa... Lo que decide es avalarlo a pesar de que estaba procesado en segunda instancia para que fuera... No es verdad, y tú lo sabes. Cuando cerró la causa... A pesar de que fue procesado en segunda instancia, Heber salió a todas luces en contra del presidente del directorio. Fue una decisión polémica, lo avalan para ser candidato en Flores. Pero hay cosas... A ver, supongamos que Botana tiene razón. Si Botana tiene razón, el sector de la calle echó a 200 trabajadores de la Intendencia de Cerro Largo por pensar distinto. Y lo que hubo fue persecución ideológica. Si Botana no tiene razón, si Botana no tiene razón y tiene razón el sector de la calle en Cerro Largo, es que Botana ingresó 200 a dedo de manera clientelar. Ahora, lo que yo me pregunto, uno de los dos no tiene razón. Lo que no puede ser es que tengan razón los dos. Porque esto es como cuando se dio el debate entre Juan Andrés Ramírez y la calle Herrera en el 99, ¿no? O tenía razón la calle Herrera que no hubo enriquecimiento ilícito, o tenía razón Juan Andrés Ramírez que sostuvo que sí había enriquecimiento ilícito. Pero los dos razón no pueden tener. Y era un debate en la interna del partido, no un debate hacia afuera del partido que le llevó a decir al hoy senador Gandini, elegimos el Titanic para subirnos. Y después llevó a que tenga las enemistades que tiene con el ¿Qué querés hablar de la revolución? Pero lo que quiero decir, no, ¿a dónde vas a parar? Estoy hablando de hace 20 años atrás. Pues, ¿qué te parece? Lo que hay elecciones en 8 días, señor. Esos debates acerca de la ética, cómo nos paramos, las lógicas que ante el Estado. Hubo que debatir en el Parlamento acerca de que los ingresos a las intendencias sean por concurso y sorteo. No tuvieron los votos y los que faltaron no fueron del Frente Amplio. En términos de dar transparencia. ¿Están de acuerdo? Ojalá estemos de acuerdo, pero hasta ¿Con ahora eso, por ejemplo, en el próximo Parlamento? Bueno, en nuestro programa hay situaciones para eso, hay soluciones para eso. Pero también es verdad que tenemos que respetar la autonomía
de los gobiernos departamentales. No, pero nadie planteó algo ilegal, ¿eh? No, Habiendo mayorías no es ilegal. Más o menos, porque eso cayó ahí de golpe. Habiendo mayorías no es ilegal. Sí, bueno, las mayorías ahora las vamos a tener nosotros. Y vamos a ver cuántas cosas vamos a poder investigar y poner. ¿No sería más transparencia también tener? Pero por supuesto, yo estoy a favor de eso, yo lo voté a favor. Pero no fue la opinión de mi partido, que obviamente tiene las consultas de muchos legisladores. De muchos legisladores que pertenecen a esos gobiernos. Yo te voy a poner un ejemplo, Alejandra. El otro día La Calle en el debate sostiene que tienen un compromiso que partía de sensibilidad con la ley de violencia integral basada en género, ¿no? Que era necesario poner recursos ya. ¿Sabes cuántos legisladores de la oposición votaron la ley en diputado? 13 de 49. Entonces, lo que te da para decir el debate, si estás tan preocupado por esta ley, que te parece tan importante, ¿por qué no la acompañaron cuando tuvo el tratamiento legislativo? Me explico. Porque algunas cosas que surgen ahora, en términos de preocupación, ¿no? Yo tengo mucha duda de esas preocupaciones. La garantía con la negociación. Y bueno, si votaron 13 de 49, tengo duda. Tengo duda. Vos sabés de qué lado estabas en esa ocasión, pero son 49 los que había para votar. Y bueno, la inmensa mayoría no acompañó. Entonces, cuando algunos avances sociales, como la ley de negociación colectiva, la de responsabilidad penal, que yo no he escuchado qué opina todavía el Partido Nacional, sé que en la campaña pasada prometió derogarla. Ahora no sé qué opina, ¿no? No he escuchado opinión de nadie. Sí sé que bajaron 20.000 accidentes por año, eso sí sé. Y sé que la campaña de terror que generaron sobre empresarios presos, no hay uno. Pero ustedes opinan por nosotros en todos los temas. Porque digo, es que sobre eso no les han preguntado, Jorge. Bueno, está bien, no nos habrán preguntado. Capaz que estás acá me puede decir qué piensan hacer. Acá no hay un compromiso sobre eso, por lo tanto... Ni en una dirección ni en otra. No, bueno, el compromiso está escrito, hermano. Nosotros tenemos programa, ustedes no. Hoy nos acabamos de enterar, ayer nos acabamos de enterar que lo que tienen son propuestas y que el candidato hace lo que quiere. Yo estoy hablando con una persona que no me puede asegurar nada. Nosotros podemos asegurar esto. ¿Te gustará o no? ¿Lo podrás votar o no? Pero acá hay un compromiso firmado que tiene atrás 56 diputados y tiene atrás 17 senadores. Esta es nuestra Biblia. La tuya es propuestas y sugerencias. La verdad es una enorme falta de respeto a la que, por supuesto, hoy Mujica le pegó una bruta para y lo llamó monarca. Nosotros claramente tenemos programa. ¿Y dónde tenés programa? De vuelta. Me gustaría discutir sobre ese programa. Porque, por ejemplo, tiene planteos del tipo de pensar que van a abaratar los combustibles importando en vez de refinar, ¿no? De ese tipo. Y podemos revisar en los últimos 40 años. A mí me tocó trabajar en la planta industrial. No me contestaste nada. En la planta industrial de acá tenemos programa. En la planta industrial de acá. Sí, claro que tenemos programa. Fue elaborado con mucho tiempo. Pero ni siquiera fue elaborado. Ni siquiera fue elaborado los empujones. Porque te vi en televisión cuando lo leíste. No, y lo defiendo el programa. Lo vamos a hacer. Y el programa es nuestra hoja de ruta. Que no lo va a aplicar. El programa es nuestra hoja de ruta. Ahora, en el planteo que hacen los partidos tradicionales con Manini ahí, en esa alianza, que yo no... Es una alianza compleja, ¿no? Porque en realidad yo quisiera opinar. ¿Y la de los cristianos con los marxistas? ¿La coalición qué es lo que opina? ¿Que está muy bien lo que está haciendo el ejército de Bolivia, como dice Manini, o que hay golpe de Estado, como dice Talvi? No sé, no escuché a tu futuro ministro de Relaciones Exteriores. Una de esas dos opiniones la tiene que tener. Lo que sí sé es que tiene mucho más influencia en esas propuestas programáticas Manini que el wilsonismo. No diga disparate. Las que haya colocado el wilsonismo salieron. Las propuestas de Manini es el socio principal. Ahí está, meta miedo, voy de vuelta. Vienen los militares. Hay cosas que me asustan, Jorge. No es verdad. A vos no te asusta nada. De vuelta, te voy a poner un ejemplo. No mientas para asustar a la gente. Oscar, a vos no te asusta. Jorge. Te asusta que no tenés votos para gobernar. Ya venimos. Más que ustedes tuvimos. Más que alianza ya venimos. Para el Senado más que ustedes tuvimos. Seguimos conversando en este debate con los senadores electos Jorge Gandini, Óscar Andrade, Partido Nacional, Frente Amplio. Estaban discutiendo precisamente sobre algunos temas muy importantes. Hablaban de los programas de gobierno. El senador Andrade decía, yo quiero hablar de ese compromiso por el país. El senador Gandini decía, ustedes no tienen programa. Nos quedamos con Óscar hablando de eso. Digo otras cosas. Yo voy a poner un ejemplo breve. Previo a la segunda vuelta en Brasil, el hijo de Bolsonaro, cuando la justicia quiere investigar las denuncias que tenían que ver con la manipulación mediática hacia la primera vuelta, sostuvo, mira, no preciso ni un chip, voy con un par de cabos y meto preso toda la Suprema Corte de Justicia, acá mandamos nosotros.
Así que qué terrible que eso te esté pasando en un país, ¿no? Es terrible, es condenable. La primera reacción de Domenech cuando es citado Manini por el haber ocultado durante tiempo información en el dictamen del fiscal Morosoli fue: los cabildantes no vamos a dejar que opere. O sea, hay algunas señales que no pueden no preocupar a los demócratas. Yo creo que el sistema uruguayo es un sistema sólido, podemos tener polémicas sobre el balance de la gestión, pero hay cosas que defendemos. Estas no. Estas, en la interna de la discusión, no. Y no puede ser que no nos preocupen, que digan, mirá, no, es un problema de temor metido en la campaña a prepo. No te vi nunca tan preocupado por Venezuela. Hay reacciones, seguro. Vas a hablar de Venezuela. Sí, o Bolivia. Sí, yo estoy preocupado por los derechos humanos en todos lados. En Honduras, en Guatemala, en Brasil. Al gobierno de en todos lados. Pero sobre esto no tenés opinión, Jorge. Pero ¿cómo no me tengo ¿Cuál opinión? A ver, cualquier desvío de esa naturaleza tiene que ser condenado. ¿Y cuándo lo van a condenar? Porque yo no escuché a uno condenarlo. ¿A quién? A nadie, a ningún dirigente de la oposición condenar a Domenech cuando salió a decir no dejaremos que opere la justicia. Pero los condenaron inmediatamente adentro y para nosotros fue... Yo no escuché a uno, a uno, de verdad. No nos parece que es una reacción necesaria. Y dejanos a nosotros para controlar esas cosas. Acá está y hay un compromiso país. Me parece saludable que esté. Después, sobre el programa, a ver... Yo creo que solo tenemos dos variables. Un par de minutos y un par de minutos, así no lo balanceamos. Dos variables para salir. Quiero hablar de alguna de las cosas del programa. Importar combustible en vez de refinar. Ahí va. ¿No? En los últimos 40 años uno puede evaluar qué ha pasado en Uruguay cuando tenemos que importar combustible y no refinar. Porque el proceso industrial de ANCAP requiere, durante un par de meses, cada 2 años, parar la planta para reacondicionar cañerías y se tiene que importar combustible. Cada vez que tuvimos que importar combustible, porque lo que compara la URSEA de paridad de importación, entre otras cosas, lo que no coloca es la ganancia del importador, ni las condiciones de mercado en el momento que vas a acceder, nos salió más caro. En principio, más caro, ¿no? Perdés soberanía, desoís plebiscito sobre las empresas públicas que se colocaron una y otra vez y perdemos 500 millones de dólares en una cadena industrial que nutre a la refinería, que es bastante más que los 2.000 puestos de trabajo de ANCAP. Es decenas de empresas pequeñas y medianas que trabajan para la refinación. En términos de programa, cuando alguna de esas son las propuestas, qué bueno que los podamos discutir y podamos intercambiar opiniones acerca de cuál es la magia que se hace con la importación de combustible. A ver. La vas a poder discutir porque eso requiere una ley y va a ser una ley que vamos a recibir bien rápido. Y lo que dice el programa es que cuando se pueda abaratar el precio del combustible al consumidor final, sean personas o sean empresas o sean productores o sean industrias, cuando sea conveniente importar, lo vamos a importar. Cuando no vamos a cerrar ANCAP, ni vamos a cerrar la refinería. Pero también es verdad que uno de los componentes que ha encarecido todos los productos uruguayos y que nos ha quitado competitividad es el valor del combustible, que termina teniendo más impuestos ocultos que los que ya tiene. Y por eso llega tan caro la gente. Nosotros estamos comprometidos a bajar el precio del combustible y lo vamos a hacer, Eso dice mi programa. ¿Qué dicen las propuestas tuyas? La mitad del precio de combustible son impuestos. Y el 70-80% de la otra restante es el precio del petróleo. Sí, entonces. Entonces, el planteo de que importar abarata, ¿no? El planteo de que importar abarata es absurdo, pero es parte de la discusión política, es parte de la discusión política. ¿Qué podemos decir nosotros que hicimos la transformación de la matriz que se robaron energética? 800 millones de dólares, tienen que decir ustedes. Por eso estamos pagando lo que estamos pagando, Oscar. Lo que acaba de decir Gandini es una barbaridad. ¿Por qué? Es una barbaridad. Que diga que se robaron 800 millones de dólares es una barbaridad. Es una barbaridad. No, o sea, no es una barbaridad. Lo dice desde los fueros, pero no se pudo demostrar en ningún lado eso. Toda la investigación judicial de ANCAP nos da de que hubo $1 robado. ¿Y no hubo que ponerlo? $1 robado. ¿No hubo que ponerlo? $1 robado. Lo que acaba de decir es bastardear el debate. Si vos querés bastardear el debate, si vos querés bastardear el debate, yo digo, bastardear el debate. El déficit que hubo del Banco República de 400 y pico de millones es que se robaron 400 millones del 2000 al 2004. Bastardeo el debate. No es verdad. Mirá, pero eso no es verdad. La obra de la refinería de ANCAP del 2000 al 2004, que se licitó a $1 a 13 pesos y se pagó a $1 de 36 y por tanto salió 3 veces más cara. Si yo digo que los que estuvieron en directorio robaron, estoy bastardeando el debate. Fue un muy mal negocio para el país, pero bastardear... pero fue un mal negocio. La obra que se hizo del 2000 al 2004, de la plombemia que agarró la crisis entre medio, terrible negocio. Si pagaste una obra que era 13 pesos el dólar y la pagaste a 36. Conozco a la gente del directorio que estuvo en ese momento. Robar no robaron. Fue un muy mal negocio para el país. Ese periodo, gente se la robaron. Ese proceso de la plombemia. Estamos hablando del 2000 al 2004. Voy de vuelta. La obra de la plombemia, en medio del gobierno de coalición,
Fue un muy mal negocio esa obra. ¿Por qué? No podían prever que el dólar se iba a triplicar, no hubo mala intención, no hubo robo, sí fue un muy mal negocio. Ahora, si digo que se robaron, bastardearon. Entonces tenemos que colocar en términos que ayude a que el debate sea más o menos con altura, ¿viste? Porque yo digo que se robaron 800 millones de ANCAP, estoy mintiendo. O sea, lo que estoy haciendo es mentir. Estoy diciendo, hubo un delito donde no hubo un delito. No hablen de mentiras, y no está probado, y no está probado en ningún lado, ¿no? Los delitos a la justicia. Fueron a la justicia, no comprobó que haya ningún robo de 200 millones de dólares. Ninguno. La tarjeta corporativa, unos viáticos. Nada que ver con los 200 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos que discutir, en términos de perspectiva política y de programa, es si alguna de las conquistas sociales de este tiempo se sostiene y se profundiza. Me cambiaste de Cuando tema. yo escucho a la calle Po sostener que la negociación colectiva se va a adaptar a las necesidades de cada empresa, es apuntar una lógica de mercado. Sino que me digan cuáles son los cambios, porque descuelgue la negociación colectiva hoy hay. ¿Cuáles son los cambios que proponen? Yo quiero conocerlos. A ver. Quería 2 minutos para hablar del otro tema. Tira muchos temas. La primera cosa es que no es justo discutir así, porque nosotros tenemos un programa firmado que nos compromete. Nos compromete si ganamos y si llegáramos a perder también nos compromete. Y nos comprometemos con mayorías parlamentarias desde la oposición. El Frente Amplio no tiene un programa. Tiene propuestas que el candidato nos acaba de decir públicamente en un programa que todos miraron, que el candidato hace lo que quiere. Y que el jefe de la bancada más importante del Frente Amplio acaba de decir que eso lo hace un monarca y que el Frente tiene programa y no puede decir lo que quiera el candidato. Ese conflicto que tiene un Frente Amplio que no puede gobernar, y es lo que nos va a tener que explicar Andrade, ¿cómo hacen para gobernar con 42 diputados y sin tirar puentes con nadie, y con 13 senadores y sin tener a nadie para hablar? ¿Cómo le dan respaldo parlamentario que la Constitución obliga a sus ministros? ¿Cómo sacan la ley de presupuesto? ¿Cómo impiden, como han impedido las investigadoras? ¿Cómo impiden las auditorías? ¿Cómo sacan una ley sin negociar con nosotros que estamos comprometidos con este programa? El país ya cambió, gane quien gane, ya cambió. Vamos a ganar nosotros, que tenemos mayorías, que le damos estabilidad. Ese es el tema que hay que discutir hoy. No un puntito que me conviene discutir, y no podemos pasar la noche acá. ¿El país es gobernable con un gobierno de Daniel Martínez? Déjame sobre eso, un paréntesis que hago yo una pregunta. El Partido Nacional o la coalición en su conjunto, no sé cómo operará, en caso de que, supongamos, gane Daniel Martínez, ¿no estaría dispuesto a trancar cualquier iniciativa parlamentaria del gobierno? Cuando se siente el ministro de Economía, no cualquiera, para nada. Pero cuando se siente el ministro de Economía con el presupuesto, le vamos a decir lo mismo que le dijimos en otro. Le dijimos, mire, usted no puede venir acá y traer un presupuesto que ya prevé un déficit del 3,5%. Esos son 2.000 millones de dólares que le faltan al presupuesto. No me puede traer un presupuesto desfinanciado. Tráigame uno financiado. Dígame qué gasto recorta, dígame cómo modifica los ingresos, dígame cuál es su estrategia. Pero no me venga diciendo que ya yo tengo que aprobarle un presupuesto de 2.000 millones de dólares. Se lo voy a volver a decir. Pero además tengo los votos ahora. No le voy a dejar sin presupuesto, pero se lo voy a cambiar. Se lo voy a cambiar. Porque lo voy a acercar a esto, mi presupuesto. Hay una... Y además, déjame terminar. Dale. Déjame terminar. Hoy hay menos Frente Amplio. El Frente es menos amplio. Porque los sectores más radicales ganaron, son hegemónicos. Son 24 del MPP, 7 comunistas, los tengo que felicitar. Había un comunista en la Cámara de Diputados, ahora hay 7, un senador, ahora hay 2. Y 3 socialistas marxistas del sector ortodoxo que lidera Olesker. ¿Sí? Entonces, los otros 8 son 1 de cada uno y 3 de Astori. Es decir, que hay una hegemonía de izquierda dura. ¿Cómo hace un eventual presidente Daniel Martínez para arreglar con nosotros, con esa frazada corta que cuando la tira para acercarse a este programa, le quedan los pies de la izquierda más izquierda afuera? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo lo haría? Porque yo eso no se lo voto, le votaría otras cosas. A ver, la primera es que hay una voltereta curiosa en la oposición, porque hace 15 años que viene diciendo que lo peor que le puede haber pasado al Uruguay es que el partido de gobierno tenga mayoría parlamentaria, que eso es muy malo,
que tener mayoría parlamentaria es muy malo, porque teniendo mayoría parlamentaria no construye los diálogos necesarios para poder atender los problemas del país, con los consensos que se necesitan, que tienen que ser muy amplios, y quemar la mayoría parlamentaria. El gran problema es la mayoría parlamentaria. Y ahora sostiene que la gran ventaja es la mayoría parlamentaria. Construida. ¿Se entiende? Construida. Una mayoría parlamentaria que es más o menos del tamaño de la que tuvo el Frente Amplio en este tiempo. Cuando lo usaba el Frente Amplio y la mayoría parlamentaria, era muy malo. O sea, 17 senadores llegó a tener el Frente Amplio, como tuvo hoy, del 2004 al 2009. Entonces, hay un cambio de criterio, que es sorprendente. Segundo, a ver, yo creo que el Uruguay tiene que atender algunos dramas que son importantes. Yo que defiendo tres trayectorias que han sido muy importantes: crecimiento de salario, por lejos el más alto de América Latina, crecimiento de las jubilaciones y en particular las más bajas, y crecimiento, expansión de los derechos laborales. Tengo claro que esas transformaciones, para sostenerlas en el tiempo, Uruguay requiere una transformación de la matriz productiva. Tiene una estructura económica extraordinariamente primarizada. Déjame decir, ¿cuáles son los desafíos del nuevo gobierno del Frente Amplio a partir del 1 de marzo? Es generar una convocatoria social amplísima, que tenga que ver con las intendencias, que tenga que ver con el gobierno nacional, que tenga que ver con la universidad, que tenga que ver con las empresas de cada sector de actividad, que tenga que ver con la representación social. Yo creo que primero social, después política, que se ponga de acuerdo y decir, bueno, ¿cuáles son las 4 o 5 medidas que el sector automotriz necesita para pensar un desarrollo de calidad en el trabajo? ¿Cuáles son las 4 o 5 medidas que el sector de la industria del medicamento necesita? ¿Cuáles son las 4 o 5 medidas que precisamos en un mundo muy demandante, donde hoy yo creo construimos plataforma para poder desarrollarnos, por el cambio en la matriz energética, por el cambio en matriz de telecomunicaciones, porque el BROC estaba con un patrimonio por debajo del mínimo exigible en el 2004, o sea, fundido técnicamente, hoy es un banco muy potente y el sistema financiero tiene controles y reaseguros para que no nos pase lo que nos pasó en el 2002. Y eso Gandini lo sabe y yo también, porque además tenemos una universidad esparramada en el interior, un auto más potente, pensando acuerdos sociales a largo aliento. Mi experiencia es que si construís acuerdos sociales a largo aliento, y difícilmente es un sector que tenga más acuerdos sociales que la construcción en Uruguay, difícilmente, después nos pueden vestir de los ogros y de los cucos y de los monstruos, pero pocos sectores tienen el grado de diálogo social que tenemos nosotros, pensar que de ahí surjan las iniciativas legales. Las que surgen con amplio diálogo social van a salir como por un tubo, y vamos a contar con los votos de Alianza Nacional, no dudo. Ahora, ese debate, que tiene que ver con pensar a la alta perspectiva de desarrollo con inclusión, sostener que a ver, el Frente Libre Sereñi, de 15 senadores del FAN el periodo pasado, tuvo 3. Y ese espacio político hoy, de 13 senadores, tiene 5. O sea, sostener que de golpe hubo una radicalización en el electorado frente al pista. Lo que pasa es al revés, que el sector más wilsonista del Partido Nacional, que representaba la mitad del Partido Nacional, ¿no?, en la elección pasada, hoy representa el 20%. O sea, la tendencia que se alejó del centro es en particular la del Partido Nacional, y aparte en un acuerdo con Manini, Jorge, pero claramente. No confundas. Pero no son esos los datos de la Corte. No confundan. Nosotros no somos partidos. Ustedes son una coalición. Yo lo que digo es, el peso de la tradición wilsonista que tenía medio Partido Nacional hace 5 años, hoy tiene un 20%. No me alegra a mí, al revés. Me hubiera gustado que estuviera más equilibrado el partido. Jorge, vamos a dejarle el tiempo. Nos hubiera gustado que no hubieran pactado ni Clunaval y Wilson. Me hubiera gustado que no se hubiera votado el estado de guerra interno, porque hace poco fui al 99 y era horrible. No, bueno, eso me hubiera gustado. Claro. No te hagas el wilsonista ahora, porque estamos muy lejos. Me hubiera gustado que tuviera más peso a la interna del Partido Nacional, claramente. Vamos, Jorge, dale, por favor. Jorge, vos. ¿En qué estábamos? Estábamos en el wilsonismo. Déjame reivindicar el wilsonismo. ¿De cuántos temas se mencionaron ahí? Yo creo que los sectores más duros de la izquierda, que son partidos políticos, no son corrientes partidarias. Nosotros tenemos corrientes históricas en el partido, pero una sola columna vertebral ideológica. El Frente Amplio se construyó como coalición sobre la base de 2 principios: candidato único, programa único, y reunió partidos con ideologías distintas. Esos partidos han seguido viviendo y han tenido sus luchas internas. La lucha interna del Partido Socialista es propia del Partido Socialista, y los moderados o renovadores fueron barridos por los ortodoxos y hoy están en el Parlamento. El Partido Comunista ha crecido notoriamente y en términos relativos ha crecido más todavía. Tenía 1 en 7 cuando eran 50. Tenía 1 en 50, ahora tiene 7 en 42. Cambian los propios partidos, o sea, no desaparece. Son partidos, ¿verdad? Son partidos con una ideología diferente a la de otros partidos que tenía 0 integran. y ahora tiene 10. Está bien. Ahora, nosotros en no esa tenemos... coalición.
nosotros no tenemos mayoría parlamentaria, la construimos, nos acercamos, desde lo que nos une, construimos un compromiso político que está escrito y firmado, y esto es lo que nos da la mayoría, pero no es propia. Por lo tanto, nos obligamos entre nosotros para poder gobernar el país. Entonces, es diferente a aquellos 50 yesos que traía el Frente Amplio en los arreglos internos de algunas leyes que no se podían abrir. Porque leí. Porque ya, tuvimos una reforma en la Caja Militar, muy débil, ¿no? No, pero tuvimos. No, muy débil. Queda como está. Acá, a ver, lo que sí dice acá es que tenemos que hacer un acuerdo en serio y trabajar en serio, y ahí sí entró todos los partidos para trabajar la seguridad social. La Caja Militar tiene un déficit que debe andar algo más de los 400 millones de dólares. El año pasado. Puede ser. No sé, me refiero a la reforma modifica ese déficit, a largo plazo. Pero tiene 2.500 millones de dólares el BPS. Y hay otras cajas con problemas. Por lo tanto, tenemos que ver el conjunto de la seguridad social, porque es verdad que le ponemos 400 o 500 a la caja militar, que no es caja, al servicio militar. Pero resulta que le ponemos 2.500, 2.600 millones de dólares, y a partir de la reforma del 2008, esto sí se hará a partir de la reforma cada año sí, son pero 100 hay anuncios que demuestran una mirada diferente. Esos son por la política de Estado. O sea, Daniel el otro día sostuvo en el debate, sosteniendo una tendencia que el Frente Amplio tiene autoridad para sostener, porque es el único partido desde que se modificó la Constitución para acoplar los aumentos de salario real a las jubilaciones, que aparte de cumplir con la Constitución, cosa de perogrullo, además aplicó ajustes diferenciales a las jubilaciones menores. Tenemos jubilaciones bajas hoy, pero tenemos jubilaciones que eran de miseria. Y hace un planteo de incorporar a los 150.000 jubilados de menores ingresos que empiece a restituírsele el aguinaldo. El costo de esta medida es de entre 40 y 43 millones de dólares. La respuesta que tuvo del precandidato a la calle Pou fue: ¿de dónde van a sacar tanta plata? Curiosamente, en el compromiso por el país que tienen ahí, sostienen que van a dejar de cobrar el IAS, que son 325 millones de dólares, no 43, pero que son 325 millones de dólares para las jubilaciones más altas, no para las más bajas. O sea, adelanta en términos de seguridad social una medida muy potente, el acuerdo, por lo que sé, propuesta por Manini, de para dónde distribuir los recursos en materia de seguridad social. Ojalá pudiéramos subir todas las jubilaciones, como subieron, eso es demostrable, en estos 15 años todas las jubilaciones. Pero nuestro compromiso primero es con las jubilaciones más sumergidas. El compromiso que hace la oposición es proteger las jubilaciones más altas, con un esfuerzo fiscal enorme. Dice, si tenemos, textual dice, si tenemos espacio fiscal, nos comprometemos a gradualmente dejar de cobrar el IAS. O sea, lo primero está ahí, 325 millones, ¿no? Está firmado, ¿verdad? Este es un compromiso, no sé el de ustedes. Pero hay cuestiones que son morales o inmorales. Y nosotros siempre estuvimos en contra del IAS, porque entendemos que a quien ya no tiene más posibilidades de mejorar sus ingresos y trabajó toda la vida aportando para jubilarse, después que se jubiló con un 50, un 55% de lo que ganaba antes, por lo que sí aportó, encima le ponemos un impuesto, que no puede compensar con otro ingreso porque está en una edad en la que no puede trabajar. Eso está mal. Yo no sé cuándo lo vamos a poder hacer. ¿Y el IRP no está mal? Cuando era IRP, ¿no estaba mal? A ver, el IRP era otra cosa. No, ¿cómo va a ser otra cosa? Era otra cosa. No, no era otra cosa. Pero también, para mí, estaba mal. Para mí, y entonces, estaba mal. Bueno, es un problema semántico, pero Jorge. Lo sacamos también. ¿Ah? Claro. Durante años estuvo grabando salario y jubilación. Entonces, de moral. Está bien. Ahora, ¿por qué ponemos esto? Sí, está bien, es así. A un jubilado no se le pueden cobrar impuestos después que se jubiló. Es una prioridad que atenderemos en la medida que tengamos el espacio fiscal para poder hacerlo. Es un compromiso. Bueno, nosotros tenemos un compromiso con los aguinaldos para las jubilaciones más bajas. No, usted tiene una propuesta. Es más modesta en términos de recursos financieros. Martínez? Es más modesta también con respecto a recursos financieros. Podemos hablar de las cosas que se cumplieron. La última vez que la coalición gobernó hizo un acuerdo como este. Llegó la hora de votar juntos. Nunca. Sí, escrito. Llegó la hora de votar juntos y firmado. Escrito y firmado, y lo puedo traer y documentar. Y colgar en las redes ahora. Decía 4,5% para la educación, el acuerdo. Decía aumento de salario y jubilaciones. Y bajó un 20% el salario real. No es la primera vez que se acuerdo de la coalición. Hace 20 años tuve un acuerdo como este. Escrito y firmado. No es verdad, jamás. Esto es histórico. Lo puedo traer escrito y firmado. Esto es histórico. ¿Cómo no? El nuestro está firmado. Ustedes son escrito propuestas. Y firmado el acuerdo de la coalición en el 99. Las cosas que en la primera semana de noviembre del 99.
Y lo podemos traer acá y documentar. Dale, lo traemos. Escrito y firmado el Sí, acuerdo. hecho. Llegó la hora de votar juntos. Señores, nos quedan sí, 4 minutos. minutos, 5. Dividamos al menos al medio a ver qué le quieren decir a la ciudadanía. Ahora nos portamos bien. No, Sí, ahora no. no, y sobre todo Yo la verdad estoy contento que Jorge haya venido. agradecer el debate. Y además me llevo bien con él, aunque no se parezca ahora acá. No, Creo no. que es Quedan un legislador muchos temas. trabajador. Quedaron muchos temas. Nos respetamos, sí. nos respetamos. No nos queremos, pero nos respetamos mucho. Bueno, Jorge, podrían quererse también, y pensar distinto. También. No, ni que hablar, no se ha dado en esta ocasión. Yo trabajé muy bien con los legisladores del Partido Nacional. Es verdad, el año, con eso todos, es verdad, muy eso bien es con verdad. Pablo Audala, muy bien con Graciela Bianchi, muy bien con Esquerra, el año que fui presidente de la comisión, y sacamos todo por Y consenso. vas a seguir trabajando bien con nosotros si te Sin vas a problema. poder acercar al gobierno. 2 minutos cada uno para cerrar. ¿Qué Ahí les está. parece? Bien, cómo no. Hay tanto para hablar en 2 minutos, pero quedan. A ver, el próximo viernes ya vamos a estar en veda. Sí. O sea, no queda nada. Una ¿no? semana. El país sí tiene 2 modelos y tiene una cruz de caminos. O la continuidad o un cambio. La continuidad está asegurada en tanto Daniel Martínez, sorpresivamente a mi juicio, eligió para su entorno y su equipo el mismo equipo que ya gobernó durante estos años. Los 2 ministros estrella que exhibe fueron la fórmula que el Frente Amplio llevó en el 2009. Por lo tanto, no hay ideas nuevas. Las personas son las mismas, los compromisos ideológicos son los mismos. Hay, sí, me parece, un fortalecimiento del área de izquierda dura dentro del Frente Amplio y pocas posibilidades de concretar lo que Martínez quiera de las propuestas que le han hecho, porque ahora tenemos que hablarlo así, con la enorme falta de respeto que significa para los cientos, yo diría más de 1000 militantes del Frente Amplio que en sus 32 comisiones temáticas elaboraron eso que todos creíamos era un programa y que ahora dependerá de si Martínez quiere o no. Del otro lado, hemos firmado un acuerdo histórico que nos da la tranquilidad de una mayoría que nos permita gobernar, que no es lo que cada uno de esos 5 partidos quieren. No es un programa de un partido, es el acuerdo, es la parte en la que nos pudimos poner de acuerdo y que atiende la globalidad. El liderazgo del Partido Nacional y ese respaldo van a asegurar que el país cambie y camine, funcione. Oscar. Sí, yo creo que la política es luchar contra la desigualdad, contra todas las desigualdades. Y los procesos de gobierno del Frente Amplio no han sido perfectos, no han resuelto todos los problemas, pero el Uruguay es otro, el Uruguay cambió. Tenemos un Uruguay con más derechos, es un Uruguay con más derechos, el Uruguay en el que la mujer pobre no tiene que hacerse un aborto clandestino en pésimas condiciones, es un Uruguay con más derechos, el que el trabajador rural tiene posibilidad de ver en su recibo horas extras, o la doméstica multiplicó su posibilidad de formalización. Y queremos convocar al voto desde una perspectiva. Hay un poeta, Augusto Roa Bastos, que decía: el olvido a veces puede olvidar hasta que olvida. Y nosotros queremos votar con memoria. El Frente Amplio no es una fuerza política perfecta, pero ha sido una fuerza que ha puesto arriba de la mesa temas que históricamente estuvieron vulnerados. Y nosotros vamos a convocar a votar pensando en la pública felicidad, esa que definía Artigas. El domingo que viene, no el 24, el que viene, ¿van a estar enfrentados o no? Uruguay precisa mucho diálogo. No, pero yo hablo de Ellos este también y domingo. nosotros también. De la Sí, votación. enfrentados. No, Están enfrentados radicalmente. ¿Vos, A pesar de que él estuvo en ¿Vos la sos Copa bolso? América del 88. Sí, señor. Es, Sí, señor. es un O sea, mancha, es un mancha. Ni el domingo que viene van a estar. Soy un mancha amplio. Es un mancha Muchos me envidian, camuflado que estaba en la muchos América bolsos me al lado de envidian. De León. Esa anécdota la tengo de Gandini. Sí, señor. No los une todavía, nada, es cada tremendo. vez que No Nacional, los une nada. Cada vez que Nacional muestra el video ese del 88, Aparece que fue su Gandini. última Libertadores, salgo yo a la Vamos a tener que hacer un Photoshop. Porque Vamos fui a ver convocar ese para hacer un partido. Photoshop. Es tremendo. Sí, y fui a ver ese partido porque tenía 2 entradas y no iba a ir. Y mi cuñado no pudo conseguir y lo llevé y me senté en la platea olímpica, que no ves nada, que era lo que había. Y vino De León y se paró. Y yo me paré arriba a las 7 y quedé ahí. Y creían que yo era Nacional. No, el domingo gana Peñarol. Muchas gracias a los dos, de Bueno, verdad. gracias a Esperamos ustedes. estar sumándonos al menos una gotita de pensamiento Sí, y de política, bienvenidos ¿no? los debates. Y de Sí, política, sobre sí. todo. No sé si Reivindicación aportamos de la mucho porque política. El estuvimos martes un que poco viene arriba, pero no va a haber debate, pero sí van a estar las 2 visiones sobre el deporte. Va a venir, va a estar Daniel Danners y Bauzá.
Sebastián Mirá que Bauzá. Mirá que No bueno. van a estar en la misma mesa, van a estar en mesas separadas, pero hablando de deporte. Bueno, lo valioso acá es que nosotros nos animamos a debatir. Sí, con eso todos está los bueno. riesgos que eso tiene. Muchas está bueno, gracias. Esta es la está bueno. esencia, esta es la esencia. Buen fin de semana para todos. Sí, Arriba. quédense en compañía de Televisión Nacional con Pepe Sena, se viene ahora. Y si seguís esto por las radios, tenemos de todo como en botica, depende si vas por Emisora del Sur a todos los rincones del país o si te quedás en Radio Uruguay. Gracias. Buen fin de semana.